Mañana 36 minutos. No news is good news. Un refrán de los gringos para decir que la falta de noticias es en sí mismo una buena noticia. Un refrán que ojalá se cumpla esta mañana ante lo mucho que está en juego. 5 millones de empleos, 3.000 empresas exportadoras, 14.000 millones de dólares anuales de exportaciones y claro, la mayor inversión extranjera que llega hoy por hoy a Colombia. Todos hoy y todo ese país económico en alerta máxima por este tema de aranceles y noticias de momento, pero también ese país económico trasnochado y en alerta máxima por otro tema, y es todo lo que viene ocurriendo con Ecopetrol, en una situación agravada tras las palabras anoche del presidente Gustavo Petro en entrevista con el periodista Daniel Coronel, donde dijo textualmente lo siguiente, abro comillas: Ecopetrol se está quebrando por seguir amarrada al petróleo y el ejemplo de eso es el Permian, cierro comillas. Palabras de marca mayor viniendo del presidente de la Nación, que además es la principal accionista de Ecopetrol, dueña del 88.5% de las acciones de la empresa, con 3 representantes en la junta directiva de la misma y con obvia injerencia en el nombramiento del presidente de la compañía. Palabras del presidente Petro que primero despiertan enorme preocupación por la salud financiera de Ecopetrol, que además de todo cotiza en la Bolsa de Colombia y en la de Nueva York, donde han perdido sus acciones un 40% de valor desde el año 2022 y actualmente también registra hoy las peores utilidades desde la pandemia, con una caída en sus ganancias del 46% en el segundo trimestre de este año. Pero segundo, palabras que vuelven a poner de manifiesto el interés del presidente por forzar a Ecopetrol a invertir en negocios distintos al del petróleo y el gas, tal y como viene sucediendo también con la insistencia en comprar la empresa Monómeros S.A., que es una compañía de fertilizantes y de agroquímicos para el campo que nada tienen que ver con Ecopetrol ni nada tienen que ver con el negocio petrolero. Y tercero, porque confirma la obsesión del presidente de que Ecopetrol venda su yacimiento en la cuenca del Permian en los Estados Unidos, donde explora no convencionalmente campos de petróleo, es decir, usando la técnica de fracking, donde tiene hoy por hoy el activo más rentable de todos, 15% del total producido, 115.000 barriles diarios de petróleo, 76% de margen EBITDA y un costo de levantamiento de $6, es decir, la mitad de lo que le cuesta producir petróleo en Colombia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 39 minutos. Y sí, han pasado casi 48 horas desde la arremetida del presidente Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro y hasta ahora, por fortuna para nuestro país, no se han hecho efectivas las amenazas del presidente estadounidense en el sentido de cerrar el chorro de la ayuda a nuestro país en materia de lucha antidrogas y en materia de seguridad y en el sentido de imponer aranceles a los productos colombianos. Esta mañana, a propósito, se está conociendo un largo comunicado de la Cancillería entregando detalles sobre la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro en la tarde-noche de este lunes con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Un comunicado en el que dicen que la reunión fue productiva, fue en pro de subsanar el actual impasse de las relaciones bilaterales y dice que fue una reunión larga, franca y constructiva. Dice que hay un compromiso de seguir trabajando juntos en lucha antidroga, ratificaron el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias antidrogas, pero hay un asterisco en el comunicado porque dice, frente al tema de aranceles, el encargado de negocios McNamara dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente Donald Trump. Y es que se está viviendo una batalla diplomática y de lobby en ese momento en Estados Unidos. Varios sectores de poder intentan en Washington moverse en 2 direcciones. Una, en el sentido de que haya sanciones directas contra Colombia, léase aranceles, y otra corriente, otro sector de poder que intenta pedirle a la administración que haga una diferenciación entre el presidente Gustavo Petro y su entorno y el país. Los canales diplomáticos siguen abiertos y esa es una buena noticia. Hay reuniones, hay llamadas con funcionarios del gobierno estadounidense y con congresistas para hacer un llamado a evitar consecuencias negativas para Colombia con un argumento, y es que los aranceles para productos colombianos también podrían terminar afectando intereses de algunas empresas y de algunos estados en los Estados Unidos. En ese sentido, en el sentido de separar las sanciones a Estados Unidos y eventualmente al presidente Gustavo Petro, este fin de semana se comenzó a hablar de una evaluación que el
Departamento de Estado está haciendo para decidir si incluye o no a 100 personas, incluyendo al presidente Gustavo Petro, algunos de sus familiares y a otros altos funcionarios cercanos a él en la lista Clinton. Una dura sanción que le impediría a él y a estas personas prácticamente hacer cualquier tipo de transacción en el sistema financiero internacional. Eso todavía no está decidido, como tampoco está superada la alerta frente a la posible imposición de aranceles. El presidente Petro dijo ayer que el TLC con Estados Unidos está suspendido en la práctica. AmCham dice que eso no es cierto, que permanece vigente muchas cláusulas del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y en medio de la incertidumbre el llamado sigue siendo el mismo: diplomacia y calma en medio de la tormenta que actualmente transitan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana. No hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Ese refrán se ajusta esta mañana al presidente Gustavo Petro, que va a tener que rectificar nuevamente. Esta vez por llamar a un grupo de periodistas colombianas, periodistas del poder, muñecas de la mafia. Esto ocurrió hace exactamente un año en la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín. La orden de rectificación viene con orden de pedir excusas públicas porque vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a una vida libre de violencia, a estas periodistas que lo tutelaron. Así las cosas, producto de este fallo de tutela, el presidente Petro tiene 5 días para hacer la locución de que esas que tanto que le gustan, para cumplir esta orden que revoca fallos anteriores, como por ejemplo del Consejo de Estado, porque en criterio de la Corte Constitucional, Petro usó un lenguaje estigmatizante que constituyó una forma de violencia simbólica y un lenguaje estigmatizante que perpetuó la discriminación hacia las mujeres periodistas en el caso de Colombia. Para el presidente Petro, que hizo campaña de la mano del feminismo y que no ha logrado deconstruir su machismo en lo que lleva de la presidencia, ese tribunal le está recordando en este fallo la responsabilidad que tienen los servidores públicos, pero especialmente él como presidente de la República, al expresarse en público por el impacto que tienen sus palabras en un contexto de polarización que pueden fomentar entornos hostiles o de exclusión. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:43 a.m. Colombia no fue ajena a esa caída mundial de Amazon Web, una caída que duró casi 17 horas, pero que de a poco, desde anoche, ha quedado resuelta. La falla mundial afectó a millones de usuarios en el planeta. En Colombia, el cálculo es de 30 millones de usuarios afectados sobre todo por la caída de 16 entidades financieras, 16 que tuvieron alguna caída o intermitencia por el problema global en aplicaciones y sobre todo en el servicio de almacenamientos de datos. Si bien hubo una intermitencia y problemas en redes sociales como Facebook, Instagram o Snapchat, también en videojuegos y plataformas de entretenimiento como Fortnite, Roblox, Pokémon Go o PlayStation, en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, en Netflix o incluso en Disney, en aplicaciones de inteligencia artificial, la famosa OpenAI, que es la de ChatGPT, y también en Teams o en Zoom. En lo que la gente más sintió esta caída mundial es en la plata, en las billeteras y plataformas de los bancos, cada vez que la gente quería pagar una compra o hacer una transferencia, porque cada vez hay menos efectivo y por eso se depende justo de esas opciones digitales. La causa de toda esta crisis global es la caída de Amazon Web, AWS por sus siglas en inglés, que es el proveedor de infraestructura en la nube, el más utilizado a nivel global. Es la biblioteca, es el banco donde están los datos y las operaciones de empresas de todos los tamaños, desde las pequeñas hasta las multinacionales. Por eso esta fue una parálisis que empezó en Europa y con efecto dominó llegó hasta todos los países en todas partes del mundo. La crisis en la caída del servicio se vivió con más fuerza en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Bogotá, Ciudad de México y Madrid, según la cantidad de reportes recibidos por la misma plataforma. Esta mañana la caída de Amazon Web está controlada. Solo quedan algunas intermitencias que dependen del proveedor de infraestructura de la empresa. En el caso de Colombia ya funcionan para que hoy esté tranquilo las billeteras y plataformas de los bancos.
Estás escuchando